Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estar aquí en el canal de Angeri. Y bueno, pues yo estoy muy contenta porque hoy tenemos nuevamente a un invitadazo que tiene muchísima experiencia, mucho conocimiento en el tema que vamos a tocar hoy, que va a ser pues esta secta que tuvo David Koresh. Entonces, bueno, pues recibamos a Carlos Bardavio. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, querida Angie, muchas gracias nuevamente por invitarte a tu magnífico programa. Ya sabes que te sigo y la verdad es que es un honor volver a tu programa y poder pues aportar algo que sea siempre una aportación discutible, ¿no? Porque esto es una ciencia del mundo de las sectas, ¿no? De las que vamos a hablar alguna especialmente hoy, que tiene pues muchas aristas y de las cuales se puede opinar mucho, pero vamos a intentar, dentro de mis pequeños conocimientos, pues dar luz de alguna manera a esta fenomenología criminal. No, pues la agradecida soy yo, porque bueno, pues los programas en los que has participado aquí en tu canal han sido muy sustanciosos, con muchísima información y bueno, pues estos grandes temas conocidos, pues digamos mundialmente, como el de la secta Waco. Entonces voy a dar una pequeña introducción de este tipo, ¿no? Wayne Howell, que así se llamaba David Koresh. Fíjate que él ¿Cierto? nació en Houston, Texas. Hijo de Bonnie Sue Clark y Bobby Howell. Su padre abandonó a la familia porque es como empieza a desarrollarse pues esta locura, ¿no? Para crear esta secta. Entonces empieza desde muy pequeño donde su padre pues abandona a su familia poco después de que él nace. Entonces prácticamente él no conoció a su padre y vivió pues la mamá vivió con un alcohólico violento. Entonces ahí empieza desde el núcleo familiar todo este daño para esta persona. Él describió su infancia como solitaria y se sostuvo que cuando tenía 8 años de edad, pues él fue ultrajado por un grupo de muchachos mayores, disléxico y con un padre con un pobre desempeño económico. Koresh abandonó los estudios secundarios en el penúltimo año, sin embargo, a los 11 años había memorizado por completo el Nuevo Testamento. Y Entonces eso podemos ver, es dudoso, ¿eh? Eso es dudoso, te interrumpo. ¿Eh? sí. Eso ya es un presagio de cierta fantasía y de cierta imposición de autoridad. Uh-huh. Nadie con 11 años se aprende el Antiguo Testamento, ni el Nuevo, ni la guía telefónica. pero es la narrativa que él deja, ¿me Sí, sí, entiendes? sí, sí. Entonces, la fantasía ya ahí en su propia mente, Ujú. quizá por los daños que había sufrido en su familia. Carlos, en los casos que tú has llevado, ¿has visto cómo estas personas que logran al final hacer muchísimo daño, que siguen haciendo mucho daño, vienen de un núcleo destructivo? Pues no tiene por qué, ¿eh? No tiene por Ujú, qué. O sea, no hay estudios que asienten una dinámica clara de líderes sectarios que han nacido en familias desestructuradas, sino ujú. más bien hay sujetos que se hacen, podríamos debatir si uno nace siéndolo, o se hace, ¿no? Si el ser humano es bueno por naturaleza, o el ser humano es malo por naturaleza, o se hace, ¿no? Pero en este caso, sí que es cierto que hay ciertos factores en la vida que tú vas a seguir, digamos, relatando de David Koresh o David Koresh, o su Ujú, nombre real, pero se le conoce como David Koresh, que sí que es verdad que la religión estaba en el seno de su educación, en su socialización. Y además, los saltos que tuvo, digamos, entre ciertos grupos religiosos, pues le llevaron seguramente a cierta psicopatía, ujú, a ciertos brotes psicóticos, o no, porque al final David Koresh no fue peritado. ujú. Al final sacamos una conclusión psicológica y sociológica del estudio de su vida, pero nunca fue peritado, es decir, nunca fue examinado por especialistas. Cuando tenía 19 años tuvo una relación con una muchacha de 15 años que quedó embarazada. Uh -huh. Cores en una iglesia a la que asistía su madre, que era la iglesia adventista del séptimo día. Exacto. Y se dice que acosaba a la hija del pastor
y que él empezó a meter ideas que eran totalmente contrarias a lo que esa iglesia predicaba, y eso pues lo llevó a una expulsión. Y en ese mismo año, que fue el 81, se unió a los davidianos. ¿Tienes conocimiento de ese tipo de religión? Sí, más bien los davidianos fueron fundados por un pastor llamado Víctor Houteff, en 1955, y este mismo pastor, al crear los davidianos, que su nombre, el de los davidianos, no viene de David Koresh, porque el fundador es otro, sino más bien el nombre de los davidianos viene de la creencia de la instauración del reino de David. Por eso el nombre de los davidianos viene del nombre del rey David, ¿de acuerdo? Cosa que luego este personaje, Wayne Howell, luego conocido como David Koresh, se asocia con ese nombre David Koresh, el nombre de los davidianos. Pero es que lo llamativo también es que este pastor que salió de las adventistas del séptimo día, al igual que David Koresh, fundó los davidianos. Los davidianos, pero una rama de los davidianos. Ojo, una rama de los davidianos. Porque este sujeto, este primer fundador, llamó a los davidianos, le llamó no los davidianos de la rama, a la cual luego perteneció David Koresh, que es otra rama muy parecida, porque estaban todos en Monte Carmelo, el lugar donde luego fue la masacre. Pero este primer pastor fundó los davidianos y escribió un libro que se llama La vara del pastor. La vara del pastor, los 144.000, que es también una alegoría bíblica. Y luego, posteriormente, este pastor, después de morir y luego ser sucedido por su esposa y luego por unos hijos, etcétera, etcétera, uno de los hijos, si no recuerdo mal, se llamaba, te lo voy a mirar, se llamaba Robert, creo que se llamaba Robert, lo digo ahora mismo, George Rodin. Es decir, después de este señor, su hija tomó el mando, su mujer tomó el mando, una tal Florence Houteff, y posteriormente esta Florence Houteff, sus profecías no culminaron, fueron unas profecías que no tuvieron ningún acontecimiento en cuanto al Apocalipsis, y fue sucedida dentro de los davidianos, del nombre del reino davídico de Israel, por un tal Benjamin Rodin, que fundó ahora sí, ya no los davidianos el pastor de la vara, sino el llamado grupo ya, la rama la rama davidiana, haciendo la alegoría de la rama ungida que viene descrita en Zacarías. Tras esta nueva fundación distinta de los davidianos iniciales, ya Benjamin Rodin fue sucedido por su esposa Louise Rodin y luego posteriormente por su hijo Josh Rodin, con el cual ya tuvo un enfrentamiento cuando entró David Koresh en la rama davidiana, es decir, los davidianos de la rama, y fue ya ahí en los años 80 y pico, mediados finales de los años 80 y pico, cuando David Koresh se enfrentó a George Rodin, al cual le retó que si era, digamos, el líder espiritual, resucitara a ciertos muertos que habían muerto previamente en el grupo. Y luego ahí hubo una pequeña guerra en donde David Koresh entró con 7 u 8 personas armados en el famoso Monte Carmelo, en donde estaban los davidianos de la rama, y asaltaron ese rancho Monte Carmelo tomando el mando. Y ahí, en los años 87 aproximadamente, 87, es cuando él toma el mando, David Koresh, de
los davidianos de la rama, a los cuales, ojo, le volvió a cambiar el nombre. ¿Por qué? Porque era el nuevo líder, y le llamó el grupo de estudiantes de los 7 sellos, estudiantes de los 7 sellos, o también llamados los coresianos. Cuando le puso el nombre de los estudiantes de los 7 sellos, nuevamente estaba haciendo una alegoría respecto a los 7 sellos que mostró Dios creo que a Jesucristo exactamente, quien custodia el Apocalipsis y cómo va a ser el Apocalipsis respecto a ese libro, ¿no? El libro sellado que Juan en el Apocalipsis designa al respecto. Primer sello habla de la aparición del anticristo, el segundo sello habla de la guerra y la violencia, y así sucesivamente, pero que custodia a Jesucristo. Bueno, hasta ahí la toma de posesión de David Koresh de Monte Carmelo, en donde pocos años después, es decir, 5 años después, sucede el desenlace final, que fue la masacre de Waco. Pero hay un tránsito ahí del 87 al 93 que es súper importante. En las características que tuvo esta secta, dicen, ¿no? Que pues él quería que todo mundo dependiera de él y que tenía, bueno, muchas prácticas controvertidas, incluyendo tomar varias esposas espirituales, algunas de ellas de tan solo 11 años. Claro. No es la primera vez, Carlos, que leemos sobre sectas, que es muy, muy común, donde el líder en su, ¿no? Tiene un harem o simplemente subyuga jovencitas, usualmente menores de edad. Pues sí, es lamentable, porque la religión y esas fantasías o psicopatía, al final el poder y esos brotes psicóticos, en verdad, esas paranoias, ojo, hay que tener cuidado, porque uno puede ser un líder religioso y tener visiones y es respetable, está dentro de la libertad religiosa y que haya miembros que lo sigan. De hecho, Jesucristo pues fundó el cristianismo, más bien Pedro, en la iglesia de Pedro, ¿no? Y ha perdurado hasta nuestros días. No podemos decir fácilmente o automáticamente que Jesucristo fuese un paranoico o un psicópata, porque en verdad se rebeló contra el judaísmo. De hecho, de Jesucristo, dentro del derecho penal, se le designa como el primer autor por convicción, es decir, el primer autor, el primer criminal, porque fue sentenciado a muerte por luchar contra el Imperio Romano, pero el primer autor criminal que lo hace con la convicción de que realmente lo que está haciendo es justo y honroso y moralmente justo, ¿no? Junto con otras alegorías o metáforas utilizadas por Edipo en un famoso libro que se llama, Edipo Rey, y luego otro libro, Electra, ¿no? El complejo de Edipo, ¿no? Y en definitiva. Por lo tanto, hay que tener cuidado con que en este caso, en el caso de David Koresh, después de las órdenes que dio y lo que vamos a hablar, evidentemente, pues como mínimo, indujo a sus miembros, a la mayoría de sus miembros, al suicidio o al asesinato, que es un matiz jurídico que podemos hablar más adelante, ¿no? Por lo tanto, en definitiva, tenemos un sujeto que fundó una nueva rama llamada redundantemente la rama de los davidianos, que, como bien tú decías, pues tuvo la visión de ser elegido de Dios. Antes de ser elegido de Dios, él se consideraba ya Jesucristo, o sea, en definitiva, el elegido de Dios es Jesucristo, pero él llegó a decir que era el hermano de Jesucristo. Incluso hay vídeos en un famoso documental estrenado a la cosa de 2 años, en el 30 aniversario de la masacre de Waco, casualmente, a propósito, estrenado en Netflix, que creo que se llama La masacre de Waco. Y ahí está filmado todo el asalto. Se cuenta toda la historia y, efectivamente, uno de los elementos centrales es que David Koresh creyó que tenía que tener 24 hijos de diferentes mujeres para cumplir cierta profecía y pasajes bíblicos.
cosa que realmente culminó, convenció a las mujeres menores de edad, ojo, no simplemente menores de edad, que puede ser de 17 años, no lo mismo 17, aunque es una mujer con 17 años es menor de edad, al menos en España actualmente. Y en Estados Unidos seguramente también, y en Texas, donde estaba Waco, también. Lo que sucede que en los años 80, 90 e inclusive en España hasta el año 2015, las personas mayores de edad incluso se podían casar con menores de edad con la dispensa de los padres, y también en Waco, Texas, se podían casar con personas de 14, a partir de 14 años. Por lo tanto, hubo ciertas relaciones sexuales que tuvo David Koresh que no fueron delictivas, pero otras sí que fueron delictivas por matrimonios y relaciones sexuales con menores de 14 años, si no recuerdo mal, con mujeres de 11 y 12 años, que eso fue después de la deserción de uno de los miembros importantes del grupo, que no era muy grande, eran unos 90, 100 personas, pues fue a las autoridades y eso fue lo que empezó a destapar el caso. Es decir, las relaciones sexuales pecaminosas y delictivas de estos psicópatas que, creyéndose que son elegidos de Dios, que no dudo que no lo creyese, se toman ese poder. Yo no recuerdo que Jesucristo, al cual se le puede criticar, yo no voy a decir de qué signo religioso soy, porque ni a nadie importa, ni va ni viene, porque vengo aquí a este programa como jurista, pero sí que es cierto que ciertos sujetos utilizan ciertos pasajes bíblicos para transformarlos a su propia conveniencia y apetito sexual. Pero haciendo la comparación con Jesucristo, no recuerdo que hubieran mantenido ningún tipo de relación sexual con menores de edad, digamos, constitutivas de delito en aquel tiempo, por lo menos. Por lo tanto, es significativo que este señor ya estaba, un señor ya mayor, de unos 30 y pico años, que estuviera con niñas de 11 años, ya dice mucho de él, ya dice mucho de él. Aquí en las notas tengo que por el 86, en 1986, él tuvo relaciones sexuales por primera vez con una niña de 14 años, quien tomó por segunda esposa, y después de eso comenzó una relación secreta también sexual con la hermana menor de esa esposa de tan solo 12 años de edad. Exactamente. Y entonces él predicaba lo que tú estás diciendo, que él tenía derecho a tener 140 esposas, 60 mujeres como sus reinas y 80 como concubinas, sobre su interpretación bíblica. Imagínate nada más. Claro, pero él convenció, ten en cuenta que hay un dato muy importante, él ganó, digamos, guerreando a este anterior líder, Rodin, le ganó, pero asaltando Monte Carmelo. Por lo tanto, cabe suponer que cuando David Koresh ganó esta pequeña batalla, porque lo desafió diciéndole si podía resucitar a los muertos, él, con su palabrería barata, que no era tan barata, porque todo este tipo de psicópatas inicialmente, vamos a llamarle psicópata, porque indujo a la muerte de terceros, pues realmente tienen luego una facilidad de palabra, un don de gentes, una autoridad incriticable. Fíjate que alguien, por ejemplo, diga que se sabe el Antiguo Testamento de memoria. Es que solo decir eso en un grupo religioso, eso causa una impresión muy importante, muy importante. Y si ya dices que eres la segunda venida de Jesucristo o que tu hermano es Jesucristo y luego dijo que era elegido de Dios, pues en un porcentaje de personas es algo estadístico, es como las estafas. Las estafas, cuando uno estafa criminalmente, si intentas estafar a 100 personas, al final estadísticamente estafas a 10. La persuasión coercitiva y manipulación psicológica, también en grupos religiosos, no solo en sectas religiosas, sino en cualquier tipo de secta, incluso mercantil o pseudoterapéutica, es lo mismo. Es decir, es una cuestión estadística en donde
se pueden crear microgrupos dominados dentro de un grupo mayor que no está dominado, o microgrupos dominados. Entonces, este señor al final consiguió hacerse el líder de Monte Carmelo, convencer de esta segunda venida o incluso ser elegido de Dios, y las personas, mujeres, aceptaron, entre comillas, ojo, aceptaron, entre comillas, esos abusos sexuales. Digo, aceptado, entre comillas, porque ese consentimiento de una niña de 11 años, con 14 sí, porque en Texas, en aquel momento, con la dispensa y autorización de los padres se podía casar, pero con menor de 14 años no. Y eso fue lo que llevó a las autoridades del FBI, pero sobre todo inicialmente a la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas y Fuego y Explosivos, la llamada ATF, a vigilar inicialmente el rancho de Monte Carmelo y posteriormente asediarlo. Sí. Y fíjate que, digo, aún así, pues digo, en la vida podríamos decir común y corriente de todos, no visualizas a una niña de 14 años, ¿verdad? Casada, aún con el consentimiento de los padres. Pero pues sí, hay leyes que, como tú dices, en aquel momento en Texas lo permitía y hay otros países también. Y es que No, en España hasta el 2015, que España y otros países, te podías casar con 14 años. Eso era, realmente hay estadísticas en España, no conozco las de Texas ni California, pero es un 1% de la población. Incluso la Iglesia Católica, por los cánones actuales de la Iglesia Católica, si no recuerdo mal, permite a mujeres y hombres de 14 años casarse con la dispensa religiosa también. Por lo tanto, no es algo, digamos, no común en la historia. De hecho, es muy reciente, salvo ya las nuevas interpretaciones y nuevas leyes en protección de los menores, como bien sabemos, en Estados Unidos, en México y también en España, como no, y en Europa. Uno de los datos que me llama la atención es que se narra que él tenía mucho armamento, que él compraba muchas armas. Entonces dices, el financiamiento, Claro, ¿no? claro. ¿De dónde salía ese dinero? ¿Era de Mira, los mismos seguidores que se despojaban de todos sus bienes y se los entregaban a él? ¿O por tener de una manera u otra, pues, esta doctrina pedía dinero como el tipo diezmo que muchas religiones lo piden? Sí, a ver, inicialmente eso parece ser que es lo que pasó, sobre todo porque David Koresh advirtió que tuvo un sueño, tuvo un presagio divino de que el mundo, los mundanos, el Estado, en este caso Texas, iba a invadir e iba a intentar destruir a los davidianos o a los coresianos, ya mejor llamados en aquel momento, los coresianos, iban a intentar eliminar a los coresianos. Claro, yo hay una reflexión que he hecho al respecto y la publiqué en algún programa de televisión y de radio aquí en España cuando fue el 30 aniversario de esta masacre. Y es que, claro, si tú abusas sexualmente de menores de edad, de 11, 12 años, y si además dices a tus acólicos, tus seguidores ya convencidos, sobre todo las mujeres, de forma manifiesta y objetiva, que van a ser asaltados. Claro, él está procurando una autoprotección realmente. Él intuía que eso no se podía hacer. Es decir, él, por mucha psicopatía que pudiera tener, o brotes psicóticos, paranoide, lo que tú quieras, él sabía que estaba mal. ¿Por qué sabía que estaba mal? Y yo no soy psicólogo, pero hablo como jurista, o cómo acusaría a este tipejo, a esta gentuza, ¿no? Y es, oiga, usted ya advirtió a sus miembros que iban a ser atacados. Claro. ¿Por qué? Porque estaba cometiendo abusos sexuales. Y dos, les dijo, vamos a armarnos porque vamos a ser atacados. Claro, si tú juntas que él estaba abusando sexualmente y dos, que financió a través de sus miembros y ciertos trabajos, al parecer, trabajos que se realizaban fuera del propio Monte Carmelo, donativos, pero fundamentalmente del dinero de sus 100 miembros, y comprar ciertas armas y modificarlas, ojo, porque compraban armas, todo interesante, aparece en el documental de Netflix,
eran armas modificadas, que no estaba permitido por la ley, porque sí que estaba permitido tener armas. Lo que no se estaba permitido, que era el elemento central, era modificarlas con mayor peligrosidad. Es decir, modificación para que fueran, digamos, armas de casi como metralletas, ¿no? Es decir, de gran, digamos, calibraje y calibre, y que tuvieran, digamos, repetición. Que eso fue, esa información unida a los abusos sexuales, hizo dos cosas. Primero, que la ATF empezara a investigar, y dos, que para mí lo más interesante, que los miembros fueron convencidos de un inminente ataque de Satanás. En definitiva, todo aquello que está fuera del grupo de los davidianos, de los coresianos, mejor dicho, al igual que en otras cientos y miles de sectas, es el mundo de Satanás. Cuando hablo de sectas religiosas. Por ejemplo, los testigos de Jehová, todo lo que está fuera de los testigos de Jehová es lo mundano, y lo mundano es del reino de Satanás. Ya saben ustedes que yo he llevado casos de los testigos de Jehová y hablo con conocimiento de causa porque he leído sus propios textos. Es algo común, es decir, el grupo es el mundo amigo y lo externo, lo exógeno, es el mundo enemigo. Lo endógeno es el mundo amigo. Claro, con esas dos advertencias de ser atacados, sobre todo por el mundo de Satanás, él predijo, que esto es interesante, a sus miembros, que en el momento de que fueran atacados, que evidentemente se tenían que defender porque son el grupo elegido, en ese momento aparecería Jesucristo, no, perdón, los ángeles en unos caballos alados, y en ese mismo momento serían rescatados por los ángeles, llevados hasta Dios, y que los ángeles obrarían el apocalipsis. Por eso también David Koresh llamó al grupo los estudiantes de los 7 sellos, es decir, los guardianes del secreto, del misterio del apocalipsis de Armagedón. Porque fueron dos ataques los que ocurrieron. El primero fue cuando llegaron pues todas estas, pues la policía, ¿no? Y empezaron y ellos contestaron y todo, pero se hablaba también de un suicidio masivo, Carlos. Claro, ahí pasaron dos cosas. Primero, un asedio, quizá incluso se ha dicho por miembros que estuvieron ahí de la ATF y luego del FBI, un asedio quizá desmesurado. Pues estaba la ATF primero, que es la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, precisamente por ese arsenal que tenían. Luego llegó el FBI e inclusive luego posteriormente los Texas Rangers, que eran ya el grupo de asalto, ¿de acuerdo? Entonces, esto creó un pánico en los miembros del grupo, pero ojo, no solo pánico, la confirmación de la profecía de David Koresh. Y eso reafirmó mucho más que él era el elegido, el Mesías, y por lo tanto cualquier palabra que dijese David Koresh durante ese asedio, que duró varios días, si no recuerdo mal, fueron unos 10 días, no, perdón, lo tendría que mirar, pero al menos un mes, tendría que mirarlo, pero fue bastante tiempo, fue bastante tiempo, fue entre 15 días y un mes, es decir, no es una cosa baladí o puntual o rápida, no, hubo un asedio en donde al principio algunos miembros de la ATF y del FBI perdieron la vida. Es decir, si no recuerdo mal, hasta 16 personas, agentes de las fuerzas de seguridad del estado de Texas, perdieron la vida, y aún así no entraron. Lo que pasa es que hubo un momento en el que el asedio era tan fuerte, ya los Texas Rangers iban a entrar, lanzaron, que este fue el punto central y que se ha criticado a nivel de, digamos, de operativa, de cómo hacer las cosas luego en el futuro, porque esto que pasó en Waco, en Texas, es algo que volverá a pasar, ha pasado de muchas maneras en muchos grupos sectarios de algunas maneras, y se ha aprendido
al menos en Estados Unidos, de esta historia. Claro, lanzaron gases lacrimógenos o bombas de humo y eso provocó, según dicen, o al menos las investigaciones oficiales, llevó a que varios miembros de David Koresh prendieran fuego en diversos puntos del rancho, prendieran fuego a diversas salas que, como era un rancho de madera y con algo de gasolina, eso empezó a prender y a salir llamas a una gran altitud, que alguno de los Texas Rangers que estaban penetrando en el complejo, en el edificio, que era bastante grande, por cierto, tuvieran que salir corriendo por no poder soportar los gases del humo. Y algún que otro, ojo, esto es interesante, algún que otro miembro, muy pocos, me atrevería a decir que 2 o 3, 4 como mucho, también salieron. Pero los 80 y pico restantes, si no recuerdo mal, hasta 86, fallecieron dentro, pero fallecieron dentro por, entre comillas, vamos a decirlo, por propia voluntad. Y digo entre comillas porque, por lo que vamos a hablar a continuación, es decir, cómo 86 personas, algunas lo sabrían, algunas no, pero seguramente todas sabrían que en este momento, durante tantos días de asedio, en donde David Koresh, además, mandaba vídeos a la ATF y a la FBI solicitando, ojo, que se publicasen en cadenas de televisión nacional, y llegaron a publicarse sus vídeos en donde él daba sus sermones y exponía su doctrina y sus profecías sobre los 7 sellos y sobre los caballos alados con los ángeles que les iban a salvar. Es decir, él utilizó ese tránsito de asedio para hacer un evangelismo, proselitismo o propaganda o incluso reafirmación de fe respecto a los miembros internos que estaban dentro del rancho. ¿Qué El sucedió primer finalmente? ataque, fíjate, dices, duró varios días, sí, porque tengo en las notas que el primer ataque fue un 28 de febrero, donde fueron, según estos reportes, 4 agentes muertos y una decena de sectarios abatidos. Sí, sí, Y el final, por así decir, el segundo ataque, el certero, donde él pues pierde la vida, tuvo lugar el 19 de abril. Entonces estamos hablando de 19, 20 días 20 días, constantes de exactamente, ataques. exactamente. Yo Así recordaba que es. estábamos entre 15 y 30 días, pues sí, Sí. 19 días, que no es un asedio, digamos, puntual de un día o dos. Estuvo meditado, pensado, se les dio oportunidad, pero él aprovechó, como decía, Sí. aprovechó ese tiempo para publicar sus vídeos en cámara, pues esas cámaras antiguas en aquel momento, ¿no? Que se veían tan mal, para publicarlas en medio de comunicación para lanzar sus profecías y reafirmar a los miembros que estaban en el interior. Claro. Entonces, que 80 y pico personas aproximadamente permanecieran dentro con todo lo que supone los gases, el calor, las quemaduras. Es decir, estamos hablando de gente convencida absolutamente, no podemos decir de otra manera, seguramente convencida de que los caballos alados con sus ángeles iban a venir a rescatarles. Bueno, quién sabe, a lo mejor llegaron de forma, digamos, en otra dimensión, yo no lo voy a negar, es una cuestión de libertad religiosa, pero al menos aquí en este mundo, yo no me atrevería, que yo creo que es el punto central al que deberíamos de ir, no me atrevería a decir, yo así lo he publicado en mi tesis doctoral y en otros artículos científicos, no me atrevería a decir que es una inducción al suicidio. Primero, no me atrevería a decir que los fallecidos miembros de los coresianos voluntariamente se suicidaran. Ojo, suicidarse voluntariamente, es decir, suicidarse es un acto lícito, o mejor dicho, no ilícito. No ilícito. No ilícito, es decir, en aquel tiempo en Texas no sabría decir. Desde luego, desde hace 20 años en la mayoría de países ya se acepta el suicidio como un acto no ilícito, es decir,
te puedes suicidar y tú verás lo que haces. Vamos a resumirlo así rápidamente por no entrar en polémicas, máxime cuando en Estados Unidos Oregón fue el primero y otros países como España desde el año 2021 existe la eutanasia. Eutanasia. Ya con Y eso... ya se está extendiendo a muchos países y a otros estados, al parecer en estados, pero única y exclusivamente bajo varias, vamos, condiciones. requisitos, circunstancias, no nada más es ya no quiero vivir y me inscribo y Exactamente. bueno. Primero fue Bélgica, perdón, Ujú. Holanda, luego Bélgica, Alemania, no sé, Alemania otra doctrina, Oregón fue lo que se llama la doctrina Oregón, que fue el primero, Ujú. luego otros estados, Hawái, vamos, luego México. Bueno, lo sé porque estoy terminando de escribir un libro sobre eutanasia y lo tengo, digamos, un poco metido en la Pues vienes memoria, ¿no? después a platicarnos de eso porque es un tema súper interesante, Encantado, ¿eh? muy interesante y polémico definitivamente en el aspecto de que es una decisión muy, muy, muy personal y que solamente Claro. el que lo vive, bueno, pero ese es un temazo que de veras cuando tú quieras hacemos un programa Cuando tú porque quieras, mejor está dicho, muy cuando tú quieras, porque es verdad que aquí se mezcla, ten en cuenta que todo lo que yo he estudiado en el tema de sectas se mezcla tres cosas. El suicidio libre y voluntario, que es lo ujú, que alguien podría pensar que ha sucedido en este caso, que es lícito, o no, al menos no ilícito. ujú, ¿Eh? Dos, una inducción al suicidio, que es algo ilícito, es decir, la inducción al suicidio en España y en Texas y en China es el reproche penal de hacer nacer en otro la resolución de querer morir y empezar a ejecutarlo. ujú, Es decir, intentar suicidarse al menos. ¿De acuerdo? sí, Y luego hay otra vertiente, que es la que yo sostengo, que no estamos ni ante suicidios libres ni ante inducción al suicidio, porque no solo se hizo nacer la resolución de morir, de suicidarse, sino que David Koresh tenía el dominio de la voluntad de los miembros del ujú. grupo. Es decir, Y ahí ya no previamente, hay voluntad propia. exactamente. Esa es para mí la clave. Ujú, Para mí la clave. Y voy a poner un ejemplo. Yo este tema no lo he comentado mucho yo creo que en casi ningún canal de YouTube, sí que en mis conferencias lo comento mucho. Es un caso en Alemania muy parecido a esto, pero se va a entender, ¿no? Un caso en Alemania que resolvió el Tribunal Supremo Alemán en los años 70 y ese caso se le llamó el caso Sirius B. ujú, Sirius B parece ser que es el planeta más cercano al sistema solar. Bien, pues dos sujetos se presentaron a una mujer, ya la conocían de hace tiempo, pero había una mujer bastante sugestionable, débil mentalmente, y la convencieron de que era, hay alguna parte graciosa, es normal reírnos a veces porque es algo ajeno, ¿no? Pero cuando uno ujú. está dentro, ¿eh? Es algo muy grave. Pero la convención, después de varios años, ya conociéndola, que eran dos extraterrestres que venían de Sirius B. Mm. ¿Eh? Y claro, venían porque tenían que advertir del apocalipsis inminente que iba a haber en el planeta Tierra. Y ella era una afortunada porque la habían elegido Mm. para ser trasladada a Sirius B. Pero claro, primero, tenía que morir en la bañera electrocutada con un secador de pelo o no sé qué, alguna cosa así, un calentador. Y dos, claro, ellos tenían que estar más tiempo en la Tierra organizando todo, advirtiendo del apocalipsis a otros afortunados, pero que no se preocupase porque no iba a morir. En cuanto nos soltase el calentador y la bañera llena, o el secador de pelo, evidentemente conectado a la red eléctrica, Ujú. automáticamente ella no iba a morir. Automáticamente se iba a trasladar a Sirius B. Guau. Bien, este caso en la doctrina alemana se discutió mucho si era una inducción al suicidio o era un asesinato en autoría mediata, es decir, cuando tú utilizas un instrumento para matar a otro. En este caso Ujú, se llamaría autoría mediata dual, es decir, el propio instrumento es víctima de su propio perjuicio, es decir, de ujú, su propia muerte. La autoría mediata es cuando tú utilizas
el autor utiliza a un menor de edad de 5 años o de 10 para vender droga. O sea, tú, el autor, no vende la droga, lo vende un tercero que es inimputable, es decir, no se le puede responsabilizar nada a un niño de 10 años, en principio, al menos en las leyes que yo conozco, pero sí al autor inicial, que se le llama el autor mediato, y por lo tanto esto se llama autoría mediata. Y es distinto, ojo, porque si criminalizamos el tema de Waco o el de Sirius B como inducción al suicidio, tiene una penalidad, es decir, una pena mucho más baja que si lo trasladamos a un asesinato en autoría mediata. Es decir, los autores dominaron, o David Koresh, dominaron la voluntad en autoría mediata, es decir, bajo una dependencia y una incapacidad crítica y un sometimiento de la voluntad, persuasión coercitiva, que llamo yo, o manipulación psicológica, a sus miembros para que se suicidasen bajo el alegato, que es la clave, y muy parecido al caso Sirius B, que en ese momento aparecería, en el caso Waco, unos ángeles alados, bueno, unos caballos alados con sus ángeles, los sacarían de ahí Dios intervendría y mataría a la ETF, a la FBI y a todo el planeta. En el caso Sirius B, lo mismo. Usted no va a morir y en ese momento va a pasar a Sirius B. Bien, pues esa transformación de una realidad científica objetiva y que a un niño de 4 años sabe que es que si pones electricidad en la bañera vas a morir fijo, y que si entra la ATF, perdón, si incendias el rancho de Monte Carmelo vas a morir, perdón, por cojones, como decimos en España, esa transformación de una realidad científica, ontológica y palpable para todo el mundo, para todo el mundo, esa transformación en tu mente de la realidad es la persuasión coercitiva, es la manipulación Y eso psicológica. me lleva a una pregunta, tú que eres abogado. Vamos a suponer, por efecto de plática, conversación y aprendizaje, que David Koresh no se hubiera quitado la vida y que hubiera seguido vivo. Y te hubiera tocado a ti llevar ese caso. Defenderle. Defenderle, ¿no? Pues primero me tendría que pagar mucho dinero. Sí, por supuesto. Muchísimo. Porque Segundo, ya es cuestión de códigos y de ética, ni qué defiendes y qué no, por supuesto. Primero a ver cuánto paga. Además hay una cosa muy interesante que se nos reprocha a los abogados muchas veces. Vamos a poner, por ejemplo, a Camille Vázquez, ¿no? Vázquez. Sí. Vamos a poner el ejemplo de ella, ¿no? Sí. Ojo, defendió a Johnny Depp y ganó. Por lo tanto, Johnny Depp es inocente y al final cambió el rumbo. Ojo, también es criticable porque, bueno, por el caso, ¿no? Es decir, cuando los casos nos llegan a los abogados y tú tienes experiencia jurídica, yo lo sé, estás bien formada, primero el cliente te llega y no te dice, oiga, que es que yo tengo una secta destructiva, he engañado al grupo y he querido que murieran todos y yo no, en el supuesto ese, ¿no? O sea, no te dicen eso. O sea, pues yo soy un inocente, me han metido en un lío, me han engañado, para empatar. Por lo tanto, el abogado, claro, te cuentan primero una historieta, ningún culpable te dice normalmente que es culpable. No es como ya el médico. En el médico, si te duele la barriga, normalmente lo dices. Y si te duele la pierna también. Otra cosa es que tomes drogas o tal, lo ocultas, etcétera. Pero en el mundo del derecho, normalmente, los delincuentes no te cuentan la verdad. Por lo tanto, siempre me llegan víctimas inocentes o sujetos inocentes. Yo sí que luego, evidentemente, hago una labor, como todos los abogados, de cierto límite moral. No sé lo que haría en el caso de David Koresh, porque al final te puede convencer, como en el caso O.J. Simpson, por ejemplo, y se ganó con 20 abogados magníficos y ganaron. Es decir, hay veces que los clientes te pueden convencer que son inocentes. Oye, tú hueles la oportunidad de llevar un gran caso, hacerte más famoso, ganar mucho dinero, y ves la oportunidad jurídica de ganar un caso. Así lo hizo Camille Vázquez con Johnny Depp y lo ganó. Por lo tanto, no sé qué decir. Y que no era un caso, pues, como el de que se está llevando aquí en California. O sea, no era así, porque, bueno, no estaban hablando de menores de edad y de los mismos cargos.
¿no? Exactamente, Pero el al caso de... final del día esa pareja destructiva, o sea, empezó como un caso de difamación y terminó ya saliendo los abusos y etcétera, etcétera. Claro, a ver, el caso de Johnny Depp es un caso, a ver, tiene su gravedad, no voy a decir que no, según la versión de su ex esposa, pues también su propia, la versión de él, pero no Ujú. tiene ni punto que ver con la gravedad y matices y complejidad del caso Andrade, Trevi, y etcétera, ¿no? No tiene nada que ver, es muchísimo más complejo. Ujú. Y además hay tantas declaraciones de tantas víctimas al principio, durante, al final, libros, que es mucho más complejo porque se ha hablado Muy complejo, mucho más muy complejo. yo te comenté antes de que entráramos al programa que estaba es una línea tan delgada, que lo hace más complejo porque, bueno, pues obviamente todas estas cosas ocurrieron hace muchos años. Ujú. Entonces, hay muchas declaraciones, hay testimonios, hay entrevistas a favor, en contra, es un caso muy Sí, 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 polémico sí, sí, porque sí. incluye una figura pública. Y yo el otro día tenía un mini debate, y lo digo rápido para no Sí, salirnos sí, del sí, sí, tema, por supuesto. hablando con una amistad y le dije, tú y yo podemos tener una opinión porque hemos seguido el caso. Hemos leído los libros, escuchamos los podcasts, Mm. sabemos la historia porque nos hemos empapado a raíz de todos estos veintitantos años, pero visualiza por un segundo cómo el jurado lo puede percibir. Se Un van a volver jurado, locos, se van a volver locos. exacto, o sea, un jurado que pues no sabe quién es esta persona o esta persona que no ha llevado un seguimiento, como lo hemos hecho tú, yo, varios canales de YouTube, Mm. y que incluso cuando hacen la selección del jurado se aseguran que precisamente no sea gente empapada en el caso. Claro, hay una cosa interesante, no sé si has terminado. Sí. Hay una cosa muy interesante de lo que estás diciendo. Es verdad que es un jurado, no está empapada los americanos tanto como a lo mejor los mexicanos, o no se han empapado tanto porque han pasado muchos años, no recuerdan nada. Pero hay una cosa muy interesante en este tipo de casos, al menos mi estrategia. Los Ujú, casos complejos hay que simplificarlos, hay que ujú, hacerlos fáciles. El caso O.J. Simpson se ganó por el guante, nada más, porque sí. no le cabía el guante, hizo el paripé, hizo el espectáculo de que no le cabía el guante, otras cosas, porque cargaron contra un policía sospechoso de racismo, ¿no? Bastante racista en Ujú, unos comentarios y unas grabaciones. sí. Es decir, había otros elementos, pero la clave para el jurado fue algo simple, fácil, algo que los ciudadanos entendemos rápidamente. ¿Cómo la va a matar si lleva unos guantes tan pequeños que es que Ujú, tenía que ser tonto para haber cogido esos guantes, ¿no? ujú, Y eso creó la duda de que realmente esos guantes habían sido colocados. Bien, en el caso de Gloria Trevi, Raquel, Sergio Andrade y la Jane Doe, en mi opinión, habría que hacer lo mismo. Hay que simplificar el caso, hay que dar 4 puntos estelares al jurado, porque si no, el jurado no es capaz de absorber tanta información. No lo soy yo a veces. Por ejemplo, yo ahora tengo un caso, dentro ujú, de un tiempo, un caso de un chico menor de edad en aquel momento agredido sexualmente, supuestamente es mi cliente, la víctima, 50 veces durante 5 años por ujú, una autoridad religiosa de los testigos de Jehová, los llamados elder en inglés, los ancianos, ¿no? ujú. Y el caso es muy difícil porque tiene muchos matices. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Aquí no hay tribunal del jurado para este caso, sino hay 3 magistrados, 3 jueces. Mm, ujú, Hay que simplificar el caso y hay que darles, incluso a los jueces técnicos de profesión, hay que darles como cuatro titulares ujú, ujú, que entiendan y que estén muy consolidados, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, si volvemos al caso de David Cores, ujú, hay elementos claros. Si ustedes ven el documental de Netflix que se llama La masacre de Waco, 30 años después, estoy haciendo memoria, pero seguramente es así, no me suele fallar la memoria, de hace ujú, 2 años,
ustedes van a ver lo que él dijo en el asedio, durante esos 19, 20 días de asedio, cómo él hablaba a las cámaras para que se publicaran. Y tienen que ver el autoconvencimiento, que puede que estuviera convencido. Es decir, hay dos tipos de líderes religiosos sectarios criminales, los que se lo creen y los que no se lo creen, pues se aprovechan de eso. Por ejemplo, quién sabe, me atrevería a decir, el de La Luz del Mundo, que 18 años y 6 meses de prisión, no sé si se lo creía. Tal. Entonces, si ustedes ven ese documental, verán ese autoconvencimiento y verán cómo los miembros estaban más convencidos aún. Sí. Y además es que el punto de inflexión fue el asedio, porque ya estaba profetizado, predicho y vaticinado por el propio David Koresh. Pero claro, David Koresh, en una lógica magistral, que esta gente no son tontos, no son imbéciles, como se decía antes en España, imbécil, idiota o no me acuerdo cuál era el otro término, que era una cosa muy despectiva, ¿no? Luego se cambió, ¿no? Esta gente son inteligentes. Y como son inteligentes, saben lo que tienen que decir y cómo decirlo, con pasión, con autoridad, no se puede criticar, te leen cosas de memoria. Y con la religión por delante, Carlos, porque bueno, la religión es un gancho para muchas cosas, tanto como para positivas y desafortunadamente para negativas, porque muchas de las sectas tienen ese factor en común, usan a la religión, sea cristiana, sea católica, sea los testigos de Jehová, la que tú gustes, porque ya de entrada tienes ese gancho para atraer a esos feligreses o a esos seguidores, y de ahí empiezas y llevas y llevas y llevas más. Ahora tú, como dices, predijo, entre comillas, que los iban a atacar, pues es como los charlatanes, ¿no? Que a veces dicen, yo predigo que en Ciudad de México va a temblar dentro de 6 meses. Pues sí, es muy factible, ¿no? Porque, o sea, porque claro, es un país donde... Por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que va a haber guerras, y las guerras es el síntoma evidente del Armagedón. Claro, como guerra va a haber toda la historia, siempre vas a tener el aliciente o la excusa de tener a gente pues convencida de que llega el Armagedón, ¿no? Otros casos, por ejemplo, el caso que yo gané en España, que fue el primero que se ganó de sectas destructivas en España, que lo gané el año pasado, el líder, un tal Lama Losel, que no era lama ni nada, era sinceramente un ser obeso, feo, feo objetivamente hablando, no es una injuria, una cosa fea objetivamente hablando, ¿no? Muy, muy obeso. Decía, vaticinaba a sus miembros: los que os vayáis de mí sufriréis algún infortunio, incluso cáncer, incluso accidente. Claro, durante los 10 años que tuvo el grupo, de forma consolidada, se fueron unos 10, 20. Mira, por de los 10, 20, dime tú, estadísticamente, gente de 50 años, ¿cuántos van a sufrir algún cáncer? ¿Cuántos han podido tener un accidente de coche? ¿Y cuántos se les va a morir el primo y el vecino de enfrente? Es decir, que dicen cosas que es normal que pasen. Lo que pasa es que cuando tú ya estás convencido de la autoridad religiosa, es decir, depositas tu confianza como con tu padre, es decir, depositas una confianza especial, tu capacidad de raciocinio y de análisis, la capacidad crítica, mengua. Y ese es el momento en el que hay que tener mucho cuidado. En el caso de David Koresh, en mi opinión, eso pasó más que un suicidio libre, más que una inducción al suicidio, lo que hubo un dominio de la voluntad de seres humanos por la transformación de dónde creían que iban a ir, porque David Koresh no podía asegurarlo, en el mundo terrenal no lo podía asegurar. A lo mejor estaban con Dios y los ángeles al lado, no digo que no, pero en el mundo terrenal no. En el mundo terrenal lo que pasó es que murieron, punto. Sí. Eso seguro. Y por lo tanto, como fueron dominados, su voluntad para mí es un asesinato agravado, con alevosía, con premeditación, incluso pues con cierto ensañamiento, puesto que ordenar morir quemado
produce un dolor inhumano, ¿no? Y por lo Sí. tanto, para mí es un asesinato en masa. ¿Qué es lo que pasó, si nos da tiempo, lo que pasó en Jonestown, en Guyana Francesa, con la secta, el Templo del Pueblo, que no murieron 80 y pico como en Waco, con los corsianos, sino murieron unas 900 personas, entre ellas 300 niños, por orden de Jim Jones, que ordenó tomar cianuro, nada más y nada menos. Y unos, yo recuerdo porque vi ese documental, unos lo Ujú. hicieron de manera voluntaria Y otros no lo sabían. y otros forzados ya, pues ahora sí que a punta de pistola, ¿no? Claro, y además te voy a leer un pasaje de una de las víctimas que sobrevivió. Muy interesante, porque yo cuando leí el libro lo incluí en mi tesis doctoral. Y de hecho también en mi tesis doctoral, que se llama Las sectas en derecho penal, estudio dogmático de los delitos sectarios, publicada en España, pero que luego lo publiqué de forma, ya te comenté, de forma adaptada en México, y se llama ese libro, más reducido, Sectas criminales y sectas coercitivas en derecho penal mexicano. Bien, pues una de las víctimas, y leo textualmente, dijo en una entrevista después de salir, porque se arrepintió, no tomó el cianuro y salió corriendo. Dijo textualmente, a ver si lo encuentro. Además, me llamó mucho la atención cómo lo explicaba. Y por eso lo incluí en la tesis doctoral, porque explica muy bien cómo se siente una víctima de sectas coercitivas, que pueden ser religiosas, pseudoterapéuticas, mercantiles o de lo que sea, que eso es muy importante que la gente lo sepa. Ni son, las víctimas son, no tienen trastornos previos, no tienen cierta vulnerabilidad. Los estudios científicos han demostrado que gente, mis propios clientes, y los estudios científicos hablan de un 50% de gente con estudios, con carrera profesional, con un nivel socioeconómico alto, es decir, gente muy normal y corriente, incluso superior a la media. Pues uno de ellos, superior a la media, dijo textualmente, uno de los supervivientes, vi como uno a uno iban muriendo en el momento de que tomaban el cianuro, convencidos de que Jones, el líder, Jim Jones, les devolvería la vida después de que pasara el peligro del ataque enemigo. Es decir, igual que en el caso de David Koresh e igual que en el caso de Sirius B. La mayoría creía en las palabras del predicador, de Jones. Estaban convencidas de que esa era una muerte transitoria, de que más allá estaba el paraíso. Claro, también puedes esperar a morirte. Seguir Claro, el transcurso de la vida, de porque la vida. más favor en el mundo religioso, es decir, a favor de Dios, es esperar a que Dios, si eres como ellos, porque este era un grupo católico, más que católico, cristiano. Por lo tanto, que es mejor que la santidad de la vida y esperar a cuando eres llamado ante Dios. Y que en esas religiones, católica o cristiana, y pues quizá otras, pues el suicidio no es algo que acepta la Claro, misma claro, religión, sino es claro, hasta que Dios pero fíjate quiera, el ¿no? grado de manipulación, y sigo leyendo, pero él, el predicador Jones, el líder, nos devolverá la vida mañana. Y dice, continúa, la vida en Jonestown, que era el lugar, era la fortificación en modo colonia hippie, vamos a decirlo así un poco, ¿no? En Guyana Francesa, que tenía cierto dominio a Estados Unidos, por eso fue de cuento, ahí fue el senador Ryan o Ray, no sé qué, y que luego fue asesinado cuando intentaba huir de Jonestown, de esta fortificación, ¿no? De este poblado del Templo del Pueblo. Y sigo leyendo, la vida en Jonestown se había vuelto tan miserable y el dolor físico y el cansancio era tan grande que el momento no fue traumático para mí.
yo ya había llegado a estar indiferente a la vida o a la muerte. Es decir, un superviviente que a punto estuvo de tomarse el cianuro, recapacitó, está hablando de que la vida ahí en Johnstown era tan miserable, el dolor físico, el cansancio, sí, realmente tenían a las 900 personas todo el día trabajando sin dormir, apenas sin comer, construyendo, sometidas, orando, es decir, todo el día haciendo cosas para rebajar el nivel de capacidad crítica. Ujú. Y dice que, claro, llegado el momento de la orden de morir y ser trasladado y salvado por Jones para una vida al día siguiente, dice, ese momento cuando se nos ordenó no fue tan traumático para mí, porque yo ya antes, es decir, se entiende, ¿no? Yo ya había llegado a estar indiferente a la vida o a la muerte. Ese momento, esa descripción relata el sometimiento psíquico que seguramente, por hacer un paralelismo, muchas de las niñas y mujeres que estuvieron en Iztapas y Guatanejo, Barra de Potosí, en la Casa Rosa, etcétera, etcétera, en Brasil, etcétera, etcétera, estas niñas y mujeres luego del caso Andrade Trevi sintieron lo mismo, como ha relatado alguna de las supervivientes y víctimas del caso. ¿Estamos de Es acuerdo? que yo creo que es un tema muy grande, muy complejo, pero porque no solo es la manipulación, por ejemplo, en el caso de David Koresh, que claro que había mucha coacción en el aspecto de que nos vienen a atacar, etcétera. Cuando sí ocurre el primer ataque, eso fue se refuerza esta idea delante de ellos, pero en el caso de Jones, como lo dice esa persona, ya había un quiebre, o sea, un quiebre totalmente interno, llámalo como tú quieras, amor propio, falta de criterio, como quiera que sea físico y mental. Entonces, la idea de quitarse la vida no era, es más, para muchos, quizá no fue descabellada y o sea, lo hicieron desafortunadamente Sí, porque era un escaparate, y para otros que si era fielmente seguir la idea de él, era decir, pues sí, ahorita lo hago y yo sí, pero me fíjate va a en un regresar. detalle. ¿Por qué acabaron en Guyana Francesa? Vamos a ver, Guyana Francesa está, a ver si lo digo bien, al lado de Venezuela, con Sí, otros países en el norte, remoto. noreste, noreste de Sudamérica, ¿no? Ujú, Y sobre cierto protectorado o control de los Estados Unidos. Ellos no nacieron ahí, fueron y compraron un terreno en Johnstown, en ese ujú. pueblo, hicieron una especie de fortificación, una colonia tipo hippie, pero ellos venían de San Francisco, si no recuerdo mal, es decir, y luego se trasladaron, Sí, ¿por qué? correcto. Porque ya había rumores de abusos sexuales, Ujú. de gente que había escapado y de dominio de la voluntad. Es decir, ¿qué pasa? Por eso todo se desencadenó cuando un senador, si no recuerdo, voy a buscar el nombre, pero creo que se llamaba Ray o Ryan, te lo digo ahora mismo. Ujú. Eh, Y en lo que lo buscas, fíjate sí, cómo hay esos sí, elementos similares. sí, Digo, porque pues volviendo al tema, aunque sé que no es el tema central de hoy, pero pues sale el libro de Aline y el otro dice, vámonos. O sea, ¿no? claro, claro. Pelémonos. Entonces, pues lo Claro, mismo, pero ¿no? ¿por O qué? sea, Porque esta gente sabe la antijuricidad, sabe lo ilícito que están haciendo. Por eso ujú, salen corriendo. Jesucristo, vamos a ver, que no pongo el ejemplo de Jesucristo porque es muy llamativo y se entiende fácilmente, no porque yo, que no lo voy a decir, ni nunca lo voy a decir en un medio de comunicación, cuál es digamos, pensamiento religioso, si lo tengo o no no es lo a tengo, título personal, exactamente porque no es un interesa a ejemplo nadie, para que se entienda. para que se entienda. Jesucristo no sale corriendo, pues estaba convencido, ya sea por paranoia, porque era hijo de Dios o por lo que fuese, no salió corriendo. Se sometió, Sócrates también, que tomó cicuta ante la Ujú, acusación digamos, manchar y perturbar a la juventud, Sócrates, por ujú, ejemplo. Pero en el caso del Templo del Pueblo, que fue en el año 87, ujú. el congresista Leo Ryan viajó para investigar las acusaciones de abusos
sexuales y de detención forzada de algunos miembros que habían escapado del grupo. Ujú. Fueron incluso acompañados por militares. Y en el momento que conoció Jim Jones la llegada de este congresista, y si no previamente, se fortificaron y tuvieron y compraron bueno, y ya se armaron, ¿no? Se armaron. Sí. Entonces, sí hay un paralelismo, en mi opinión, con el caso de David Koresh, los coresianos en Monte Carmelo, de cierto vaticinio, de cierta profecía de que iban a ser atacados. Máxime porque se fueron de California, precisamente. Ujú. De Sí. California se fueron, luego a San Diego, San Francisco, perdón, luego a San Francisco, bueno, California, primero estaban en Redwood Valley y luego fueron a San Francisco. Y Ujú. luego pasaron a Guyana Francesa, es decir, se fueron bien lejos. Pero Sí. se fueron bien lejos porque ya estaban siendo investigados respecto a algunos miembros que habían desertado y hablaban del control mental, los abusos sexuales, etcétera. Claro, este hombre dice, cojo todo el dinero, cojo a estas 1000 personas y su dinerito y me voy Ujú. ahí al paraíso, digamos, al trópico, un clima magnífico, compro un ranchito y me hago rico y abuso sexualmente de todo el mundo que quiera. ¿Qué pasa? Las investigaciones llevaron a este congresista a ver qué pasaba, Ujú. empieza a conocer lo que pasa, ve que se le estaba amenazando de muerte, coge no sé si no es un helicóptero o un avión, y Una cuando va a avioneta. salir es cuando es atacado y lo matan. Así es, así es. A Y él y a lo matan, varias personas también, así es. sí, varias Sí, personas. porque no querían que saliera, pues, más la información, porque tengo Eh, entendido que se habían enterado porque hubo unas cartas que se pudieron mm, colar por ahí a eso. familiares, y entonces ahí empezó de que ahí estaban pasando muchos abusos. Claro, exactamente. Entonces, en definitiva, luego ahí, una vez que mataron a este congresista, la orden de Jones fue tajante. Fue tomar cianuro, algunas personas no sabían ni que estaba tomando cianuro. Chuculey. Sí, exactamente, estaba mezclado, exactamente, lo ha dicho muy bien. Pero fíjate la trascendencia, 900 personas, incluyendo aproximadamente 300 niños, apilados, o sea, la escena es grotesca, hay documentales al respecto, pero no podemos concluir, en mi opinión, y este fue el primer caso, porque es del año 78, si no recuerdo mal, luego el de los davidianos, bueno, los coresianos, Ujú. es del año 93. En verdad, este primer caso de Jim Jones del Templo del Pueblo es el primer caso en donde se empieza a estudiar a Mm. nivel criminológico, ojo, solo criminológico, el mundo de las sectas. Ya anteriormente, sociológicamente, por la New Ujú. Age, pero este primer caso llamó la atención mundialmente. Pero ojo, luego ha habido casos peores. En Ruanda, en el año 2000, 2001, 2002, en Ruanda, un grupo también cristiano, fíjate de las Ujú. coincidencias, vamos a dejarlo ahí, coincidencias, se suicidaron 2000 personas. Ujú. No recuerdo el nombre del grupo, tendría que buscarlo ahora. Recientemente también en un país africano, hace cosa de un año, se suicidaron 300 personas. Es decir, que es algo que quien sabe, los que nos dedicamos a esto, no nos sorprende. Les sorprende a la gente con 20 años o con 50 que ve algún documental de Netflix y dice, mira, Ujú. mira estos estúpidos, que es lo que suele pensar la gente, o mira estas niñas del Ujú. caso de Sergio Andrade, hicieron esto porque querían ser famosas. O sea, Ujú. esa explicación es muy simple, muy simple. Yo no dudo que alguno se suicidara porque le apetecía y porque Claro. creía en ridículos, pero los estudios en criminología, sociología, luego los míos propios en derecho penal y de otros penalistas nos llevan a concluir un dominio de la voluntad y por lo tanto no inducción al suicidio, sino a realmente asesinatos en masa, cosa Ujú. que, claro, al final, ¿qué pasa? Que toda esta gentuza muere. Ujú. Entonces, claro, mueren y no podemos, no hay tantos estudios, hay muchos estudios sobre víctimas. En Ujú. España, en California, en México muy pocos, en México hay muy pocos. Sobre víctimas, Ujú. víctimas pasadas,
recientes e incluso presentes que están queriendo salir. Pero estudios sobre esta gentuza, digo, a nivel psicológico y psiquiátrico hay muy poco. ¿Por qué? Porque o se suicidan o los detienen y cuando entran en prisión se suicidan otra vez, o sea, se suicidan o porque mueren de cáncer al poco. O sea, es decir, tenemos estudios, pero aproximativos de esta gentuza. Pero al final, pues bueno, la Fíjate intuición. que a mí me gusta mucho seguir estos casos legales muy mediáticos. Por ejemplo, no sé si tú escuchaste allá el caso de Anthony Casey. Bueno, es No un caigo ahora, caso no que fue caigo. muy, muy sonado. Deberías de Mm, estudiarlo, ya fue hace bastantes años, mm. pero en mi canal estoy también llevando el caso de Derek Rosa y lo voy a seguir Me llevando. Es suena, un me suena. caso Es algo he legal visto de muy eso. complejo, muy, muy Sí, complejo, pero el abogado de él, ¿a qué viene mi punto? Es que el abogado que lo está defendiendo fue el mismo abogado que defendió a Anthony Casey. Entonces, mm, legalmente tengo que okey, decir que pues no salió culpable, pero toda la evidencia estaba ahí. Entonces, fíjate, Carlos, tú que eres sí, abogado sí, y experto en sectas y que entiendes también el nivel del lado, el área, perdón, psicológica, de dónde vienen todas estas ideas de estas personas, sí. líderes de secta, jurídicamente hablando, ¿qué tan de la mano va la ley con la psicología en un caso Fundamental, legal en corte? Muy fundamental, peleados. fundamental. Vamos a Ujú, ver, primero hay que decir 2 cosas rápidas que digo a mis alumnos de psicología forense. Yo doy clases de derecho penal, pero también doy clases de psicología forense en una universidad. Y siempre claro, los alumnos de psicología forense, la mayoría son psicólogos. Lo que quieren aprender es el mundo jurídico de la sí, labor del forense, ¿no? Del psicólogo clínico que se somete a los tribunales. Esa es la ujú, forensía, la psicología forense. Primero les digo una cosa que se sorprenden, ¿sabes? Y dice, les digo, ustedes son una parte más. El ujú, juez tiene libre valoración de la prueba y el jurado, ujú, juez, magistrados o, en caso de tribunal del jurado, tribunal popular, ellos son los que mandan, los que deciden. Ustedes son una parte más, eh, otra mosca que pasa. ujú, Ustedes no deciden nada. Ustedes, el juez o el tribunal popular va a valorar libremente lo que ustedes dicen. Y por ujú, mucho que ustedes lo expliquen muy bien y hagan un dictamen o informe pericial mucho mejor que el del otro perito de la otra parte, metodológicamente hablando, lo que ujú, cuenta es cómo lo expliques en el juicio. sí, Porque tú puedes redactar muy bien, hacer un estudio metodológicamente mejor que el del otro perito, pero al final, como nadie entiende los jueces la metodología, es el cómo se transmite en el juicio, las ganas, ujú, la convicción, el explicárselo como si los jueces y el tribunal tuvieran 3 años, ujú, tres ujú, años. Eso es lo que comunica, pero no decide el juez y el tribunal del jurado. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que más allá de eso, evidentemente, la parte de los profesionales de la psicología, y ojo, la propia psicología, que se llama psicología de los tribunales ujú, o psicología judicial, yo la empleo todos los días, ujú, más allá del psicólogo que yo tengo como perito. ¿En qué, por ejemplo? Pues, por ejemplo, yo entro en sala y hago una pregunta a la víctima o al acusado. ujú, Si ya el juez me corta, ujú, ya sé por dónde respira el juez, ya tengo que ir por otro lado, hacer ujú, preguntas mucho más concretas, de forma mucho más clara. Si el juez me deja trabajar y me deja hacer preguntas de las cuales no hay una aparente trascendencia sobre la pregunta, que eso suelen ser los jueces más jóvenes, los jueces más ujú, jóvenes, al menos en mi experiencia, entonces yo ya, digamos, tengo manga ancha para hacer preguntas que a lo mejor inicialmente no se entienden, pero luego vas cogiendo al testigo y le vas cogiendo en contradicción. Entonces, depende de mucho si el ujú, juez, lo voy a decir claramente, si el juez por la noche ha salido de fiesta, si el ujú, juez por la noche ha hecho el amor con la mujer o con el marido, si el juez, sí, o yo mismo,
o yo mismo. Y a lo ¿De qué mejor, humor llegamos a la ¿de qué corte? Pero huyo? lo que dices, fíjate, te digo, me gusta ver esos programas porque rápidamente te digo, sí, en el caso de Johnny Depp y Mm, Amber Heard, mm, bueno, muchos fanáticos de Johnny Depp, ¿no? Entonces, yo recuerdo que hubo un testimonio que desacreditaron porque esa persona estaba muy, muy empapada del caso. mm, Entonces ujú, dijeron, no, de hecho investigaron como que redes sociales, tú lo sigues a él, tú eres fan del otro, entonces ahí tienen que desechar a esos jurados. claro. Entonces, para el jurado, tú lo dijiste bien, se le tiene que explicar pues con peras y manzanas, no tanta metodología que puede utilizar un perito o un abogado, la Mm, defensa, etcétera. Pues sin emociones, como yo lo decía, en el caso de Andrade, que pues ujú, hay muchas emociones ya por diferentes situaciones, porque es una historia muy larga, porque hay muchísima gente involucrada, sí, hay sí, mucho sí. apasionamiento, tanto de un lado del otro, que bueno, está bien, pero pues eso el jurado, pongámonos a pensar que no es así, ¿no? O sea, es Ujú, como, por ejemplo, a mí jamás en la vida me escogerían porque dicen, ay, tú sigues el caso. O claro. sea, yo estoy desachada totalmente, las personas que lo seguimos, fanáticos, suscriptores de muchos canales que están enterados, o sea, estamos totalmente descartados. Entonces, eh, Ujú, pero lo que tú dices es ese interrogatorio que si el juez te da carta abierta, pues sí, primeramente con esas respuestas vas a la segunda audiencia ya creando claro, y más luego tu también el estructura de propio defensa. testigo o perito, es decir, según cómo se expliquen las primeras respuestas, tú puedes Ujú, atacarle más o menos. O puedes ujú, atacarle menos cariñosamente. sí, Puedes llevarle, incluso ahí, bueno, no lo quiero revelar porque esto queda grabado, no, 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 pero digamos que tengo un gesto en el que intento a veces, digamos, ganarme al testigo. ¿Eh? claro. Pues Esto no son, se, pues, claro, es que esto es parte, pues también de ser abogado, pues obviamente tienes que tener no solo los conocimientos y todo, hay que pero pues tener también en la experiencia, interacción, porque pues es experiencia. como juegan en la policía, que el policía bueno y el malo, ¿no? Exactamente, exactamente. Va Así por ahí, mismo. va por ahí. Unas veces a un testigo reticente, si le empiezas a dar cariño, amor, le das la razón, le enamoras un poco, porque los abogados no solo es un show. Lo voy a decir de otra manera. Hay casos que los gana el abogado Sí, sí, y los pierde el abogado. sí. Y eso la gente no lo sabe. O sea, bueno, lo sabe cuando la víctima o el autor, el victimario, saben que depende mucho del abogado de cómo lo haga, ¿no? Ujú, Pero los abogados, muchas veces la presión que sentimos, para bien y para mal, porque tampoco yo soy Camil Vázquez, claro. Pues ni ¿eh? ella, más bien es Ben Chuy, el que le echa la mano, pero Bueno, a ver, no trabajará sola, ¿no? Porque ese tipo de casos uno solo no es capaz de llevarlo, ujú, ¿no? Pero en definitiva, nos hacemos abogados muy responsables ujú, de dirigir el caso psicológicamente. Ojo, la estrategia muchas veces tiene partes psicológicas. Por ejemplo, en este juicio que tengo de este chico abusado sexualmente unas 50 veces, yo estoy pensando constantemente en cuándo reproducir ciertas cosas, ciertas fotos, ciertos audios, en qué momento reproducir esos audios o vídeos a ciertos testigos o al propio victimario. Porque el momento no es lo mismo presentárselo al principio que al medio que al final. ¿Por qué? claro. Porque si tú al acusado, al testigo, tú ya lo tienes entre las cuerdas y lo tienes débil, a lo mejor es el Ujú, momento. O si ves que está muy fuerte, a lo mejor hay que hacerlo en ese momento. ujú, Es decir, son momentos, los juicios, mira, hay abogados, y ya termino con esto porque es un tema que me gusta mucho porque es mucho de psicología jurídica ujú, y de tribunales. Pero los juicios se hacen precisamente porque se concentra, esto es una clase ya de derecho procesal penal y también civil, los juicios se ujú, hacen porque ahí se concentra todo. ujú, No es lo mismo hacer declarar a uno en enero, luego a otro en marzo, luego un perito en abril,
Y para Ujú, Tim Patán no es lo mismo que hacerlo en 2 o 3 días. ¿Por qué? Porque los jueces y también el Tribunal del Jurado ujú, Popular ven todo como una película rápida ujú, y pueden formarse una opinión. Por eso, si ustedes han visto la serie, que a mí me gusta mucho, la serie de El abogado del Lincoln, una serie ujú. americana muy interesante, el abogado está constantemente pensando en qué momento hacer las estrategias. Y eso Sí, realmente es la clave de los abogados. Y es la clave realmente, más allá de la verdad, sí. esto es muy importante, más allá de la verdad, Sí, el porque caso. sí hemos visto casos, Carlos, Mm, donde, híjole, ahí está casi todo evidenciado y aún así, pues acabas de decirlo, lo de O.J. Simpson, podemos pensar todos lo que pasó y ya estaban evidencias y había muchas cosas, pero el bendito guante y ahí lo manejaron y el señor salió libre, ¿no? Vamos a decir que el caso estaba ganado para la fiscalía. Ganado al 99,9 pero perdieron. Entonces, el caso de Sergio Andrade, Gloria Trevi, que tiene muchos elementos que nos puede hacer pensar en que puedan perder, vamos a decirlo así, sobre todo si aparece Sergio Andrade. Mm, Ojo, cuidado, cuidado, porque, porque hasta que no se hacen los juicios, no, por muchas pruebas que tengas y muchos testigos que vengan y te digan, he visto moratones, he visto una aguantada en la cara, hasta que no se hace el juicio y termina, es como un partido de fútbol. No sabes, no intuyes el resultado. Y ojo, que aún intuyéndolo, como en el caso O.J. Simpson, ¿no? Que tú dices en ujú. el americano mucho mejor que yo. Sí, Decidieron el caso, si no recuerdo mal, en 4 horas, sí, sí. si no recuerdo mal. Fue muy rápido, no sé si fueron 4 horas, pero fue muy rápido. Y es que yo creo que eso implica los casos mediáticos, Carlos, Mm. porque una cosa es la ley, pues, lo jurídico, cómo se maneja en la corte, en el juicio, y otra cosa es ya todas esas emociones a Claro, ¿qué nivel pasó? mediático. Fíjate el caso de Johnny Depp y no sé qué Ujú, Ambers, ¿no? sí, Para finalizar, sí. el caso, inicialmente todo el mundo pensaba que iba a ganar Ambers, Ujú, creo, la mayoría que no fuera fanático del actor. Pero yo solo viendo el juicio, que lo seguí más o menos, solo viendo el ujú, talante de él, el talante, ¿no? En cómo ujú, estaba, ujú, sus gestos, eh, ya sí, solo con eso aumentó, evidentemente también Camil Vázquez, su estrategia, los vídeos, los testigos, todo lo que tú quieras, ¿vale? Pero el talante de él le estaba diciendo al jurado que se estaba descojonando, se estaba riendo y estaba diciendo, mire, yo vengo aquí un mes de juicio, no ujú, tengo otra cosa que hacer, sí, soy ujú, alcohólico y esa es mi culpa, soy alcohólico, alguna vez ujú, me he pasado un poco, tal y cual, ujú, pero poco más. Y la otra al final pensando que iba a ganar, esto como si en un partido de fútbol ujú, en la primera parte vas ganando 5-0. sí. Ojo, que queda la segunda parte. Y en la segunda parte, pues pasó lo que pasó. Y aparte lo de Johnny Depp pasaron varias cosas. Número uno, bueno, estaba Camil Vázquez, que tiene una personalidad pues muy fuerte, contundente y hacía cuestionamientos muy buenos. Sí, Ujú, obviamente tiene un muy buen maestro, ujú, pero también la contraparte, no recuerdo el nombre de la abogada de yo una tampoco, yo señora, tampoco, no recuerdo yo el nombre de tampoco. la señora, pero que la regó gacho, o sea, gacho Claro, la regó porque en cuando tú entonces, piensas que vas a ganar, sí. yo cuando llevo la acusación y pienso que tengo todas las pruebas y voy a ganar es cuando más nervioso estoy, porque digo, ay Dios mío, tengo todas las pruebas, no puedo perder. Entonces me pongo más nervioso porque necesito a ver qué han pensado los otros y me van a dar vuelta. Ahí es cuando pienso que voy a ganar y tengo todas las pruebas, es cuando pero lo paso. Sí, Y es lo que le pasó a la abogada de Ambers, que sí, no vaticinó la estrategia tan depurada, creo yo, por hablar de algo, sí, 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 tan depurada de Camil Vázquez y sí. de Johnny Depp, que lo hizo muy bien, lo hizo muy bien. Oye, pues muchísimas gracias. Nos exhibimos un ratito, pero a mí me gustó mucho esta A mí también. plática.
porque, híjole, nos dices cosas súper interesantes y me encantaría, y no te quiero comprometer, ya lo veremos después, Yo me algún comprometo, programa donde podamos tocar algunos casos legales mediáticos. me comprometo a todo Para menos a casarme contigo porque estoy casado. A lo que tú no, quieras. está y yo los casados no. Oye, pero Bien, no, me bien. encanta porque podemos brincar del tema de sectas, que también es muy importante, es aprender, pero a manejar ya ese tema legal, casos mediáticos, como dijiste, Sí, oye, el de sí, O.J. Simpson pasó esto, sí, 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 sí. en este caso, Amber Heard, etcétera, ¿no? Sí, sí. Y estaría muy padre porque nos contarías tu experiencia y Es con ese que conocimiento que yo tienes, esas estrategias, porque podemos darnos una idea, sí, sí, como sí. yo te lo decía hace rato, el caso Trevi Andrade Deportivo es súper complejo, Sí, sí. haciendo emociones a un lado, haciendo emociones, lo que a mí me gustaría ver totalmente, es muy, muy complejo y cada No, vez lo veo mucho más yo complejo. yo lo he dicho en algún medio de comunicación que para mí el caso Trevi Andrade es uno de los casos en el que he asesorado puntualmente a alguna víctima, Ujú. pero de los más complejos que he leído Sí. en mi vida profesional. Y te diré, para finalizar, una cosa más. Ujú. Eh, a modo gracioso, acepto tu propuesta, encantado de volver a tu programa cuando desees, para hablar de otros temas a lo mejor vinculados, no de Sí. sectas estrictamente, que también hay muchos más casos que podemos hablar, ya te propondré algunos muy, muy, muy interesantes que ha habido no solo en España, sino en otros países, eh, sino también hablar de otros casos vinculados no a sectas estrictamente, sino Ujú. con la formación jurídica o cómo se puede debatir, ¿no? O estrategias. Y como broche final diré, es una cosa muy graciosa, como todo el mundo, pues yo tengo pues mis amigos, ¿no? De hace muchos años. Pero ¿qué pasa? Mis amigos, inclusive mis amigos más cercanos, se creen que yo soy abogado de sectas, en el sentido de que solo sé de sectas. No, no, yo ya estudié tu experiencia, no nada más de eso. Entonces, claro, cuando me reúno con ellos desde hace años, pues siempre les estoy contando historietas de sectas, ¿no? Pero yo Mm. soy abogado penalista, es decir, yo Sí, llevo violencia de género, agresiones sexuales, robos y otras cosas, ¿no? O derecho al honor civil. Pero lo que sí. me hace gracia es que, claro, saliendo en estos canales como el tuyo y en otros, se creen que solo sé de sectas, ¿no? El tema de sectas es, digamos, la punta del iceberg, ¿no? Nada más. Ujú, Pero lo ujú. cuento porque incluso mis amigos se creen que solo sé de sectas y me hace Bueno, mucha gracia. entonces, perfecto, aceptas mi invitación y vamos a entrar en Nada, otra faceta de tu eso experiencia es. donde hablemos de casos penales, porque hay muchos casos súper interesantes. Sí, 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 Yo sí, tengo sí. un sinfín de cuestionamientos porque, mira, yo estuve buscando un abogado aquí en California, especialista en trata de personas, víctimas de Mm, abuso, mm. pero bueno, no encontré a alguien gratuito, vamos a decirlo así, que viniera a mi programa. Y aparte me decía, bueno, si tienes todos los documentos, porque yo decía, tengo todos los documentos, se los puedo pasar, tengo muchas preguntas. Y me dice, bueno, yo te cobro tanto por los documentos y en base a eso, entonces, bueno, o sea, no me No, fue posible. Y bueno, pues también sé que puede ser difícil comprometer a alguien que venga al canal porque, bueno, es un caso activo. claro, claro, claro. Entonces, dar una predicción o dar una intuición puede, tú sabes, Sí, ¿verdad? sí, Puede sí. causar mucha más polémica de la que ya tiene este caso, pero podemos también tratar otros casos que a lo mejor ya ocurrieron, Sí, pero que han porque sido súper interesantes. yo cuando he hablado de casos no sentenciados, hablo de Ujú. forma hipotética. Si Así es, pasase esto, podría ser esto. Son opiniones jurídicas si pasa esto, es decir, yo no afirmo que pase esto. claro. Ahí yo no, me desenvuelvo bien porque ya tengo cierta experiencia. Encantado de poderte ayudar en otros casos. Evidentemente, la ley californiana, excepto la de la ventana de prescripción que me estudié cuando asesoré a una de las víctimas, que conozco más o menos bien, Ujú. ahí sí que podría hablar algo. Y luego tengo mis socios mexicanos, que son Jorge Martínez Ocampo y Marco Antonio Chávez Vaca, que son mis socios de Ciudad de México,
que cuando guste sobre algún caso mexicano, inclusive la posibilidad del tema penal, de este caso Sergio Andrade, llevarlo en México, ellos gustosamente ya me han dicho que estarían encantados de participar en tu programa. Sí, ya dije si quiero. Ah, pues ya está. Sí Ahora quiero. le mando un audio a Marco Antonio o a Jorge Sí. Martínez Ocampo y lo tienes en tu programa seguramente, no digo hoy, mañana. No, nos ponemos de acuerdo y te agradezco mucho porque mi interés es aprender. Como dije, las emociones todos las tenemos y tenemos ¿No? nuestra propia opinión, pero Aprendemos sobre todos todo y aprender de además todos estos procesos. exactamente, aprendemos todo y además te agradezco sobre todo en tu canal y en tu programa. Me siento muy cómodo con tus preguntas porque primero te informas previamente. Y como te informas previamente, podemos hacer, hay otras personas, no digo de este mundo, del tema Sergio Andrade, Sí. claro, si no saben nada, pues no me sacan, a mí ni a nadie le sacan partido. Sí. Tú te No, yo informas. sí te quiero sacar jugo y a tus amigos también de toda la experiencia, porque eso es lo que yo quiero dejar, ese contenido para aprender. Digo, si nos involucramos de una manera u otra, emocionalmente hablando, con este caso de Andrade, bueno, pues también tomemos la ventaja, por así decirlo, de aprender de cómo funcionan muchas cosas a nivel jurídico, en donde tenemos que separar totalmente las emociones de lo que es legal, qué podemos y qué no podemos decir hasta cierto punto, ¿verdad? Nosotros que tenemos un micrófono sin meternos en broncas, porque pues obviamente no es del interés. Y qué lleva más allá, por qué esto no avanza, por qué esto sí avanzó, muchas cosas que han pasado y que pues estaría padrísimo, independientemente del tema de este grupo coercitivo de Sergio Andrade. No, pues hay otros casos también muy conocidos, ¿no? Querida Angie, ándale, ándale. Con mucho gusto y quedo a la espera de tu nueva invitación sin perjuicio Claro de que que sí. ahora mismo voy a hablar con mis socios para que se pongan en Sí. contacto contigo. Así que hasta Gracias. la próxima, quizá primero con mis Gracias. socios y tú y yo en el futuro, seguramente muy temprano. Un abrazo muy grande, muchas gracias a todos también por escucharme y cualquier crítica, evidentemente, porque yo no soy, no tengo la sapiencia universal, estaré pendiente de los comentarios para poder contestarlas ahí en tu canal. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por ver este programa. Muchísimas gracias de veras infinitas, Carlos, por tu presencia, por tu conocimiento, por aceptar la invitación y estar abierto a otras invitaciones a mi canal. Muchas gracias. No se les olvide suscribirse, darle like para que sigamos viendo este contenido. Carlos también tiene su canal. ¿Cuál es tu canal de YouTube, Carlos? Sí, pues como mi nombre y apellidos indican, Carlos Bardaví Antón, pero simplemente pongo abogado, profesor, doctor, ¿no? Abogado, profesor, doctor, Carlos Bardaví Antón. Si ustedes ponen Carlos Bardaví Antón YouTube en Google, aparezco ahí y sobre todo ahí en mi canal, aparte de subir esta entrevista más adelante, Sí, ¿no? claro, por supuesto. Cuando salgo en televisión, sobre todo, o en otros canales, pero sobre todo en televisión, por los casos que yo llevo aquí en España y también en México, subo y, por lo tanto, quien quiera informarse de casos espeluznantes, lamentablemente, sobre sectas u otros delitos como agresiones sexuales, etcétera, pues gustosamente, si quieren verlo, además de Netflix, pues también pueden ver mi Claro, canal. por supuesto. Bueno, pues muchas gracias.